Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sims and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en las primeras impresiones y una pequeña guía tutorial de el nuevo teatro imaginario, es decir, el nuevo abismo endgame de Genshin Impact, que ya sabéis que nos han cambiado a que el abismo resete cada 15 días, nos lo han cambiado a que 15 días resetea el abismo normal y resetea cada mes, pero a los 15 días siguientes, es decir, cada uno del primer mes, va a resetear este nuevo abismo endgame teatro imaginario que estáis viendo aquí. Es decir, técnicamente cada 15 días, igual que antes, tenemos un abismo, pero ahora tenemos intercalados un abismo del tradicional, del de siempre, del vanilla, y un abismo del nuevo que acaba de llegar hoy. Bien, estas son las recompensas, pues como podéis ver ya me he pasado hasta el piso 8 y solo hay 8 pisos. La primera vez que te pasas los 8 pisos te dan estas de aquí y estos son los que van a resetear cada semana. Es decir, aquí lo pone 30 días, 16 horas por aquí y esto es el debut y es la primera vez que lo haces. Hay 8 pisos y punto. No es como el abismo actual que tiene 12 pisos. Y ahora sí, antes de seguir con la explicación, como ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, mirad aquí abajo en la descripción. De hecho, imagino que empezaré una ronda de hacer estos abismos en la cuenta de la gente. Y vamos con el primeras impresiones del nuevo teatro imaginario. Pues bien, estaba explicando básicamente que las recompensas es lo mismo. Es decir, esto no es como los pisos 1, 2, 3 y así hasta el 8 del abismo anterior y luego el 9, 10, 11 y 12 que son los que todo el mundo rejuega y resetea. No. Estos son siempre 8 pisos y los que resetean son los 8 pisos. Vamos con cosas básicas. Esta es la sala, que creo que no hay mucho más que comentar. En esta sala, además, los invitados base del abismo que os dije en el vídeo anterior van a estar en la sala, con lo cual por aquí tienen sus diálogos, por aquí está Arlequino, es muy bonito. Y este señor, a partir de que hagáis el piso 3 para los nuevos jugadores, este señor que se llama Lobezno, es el que nos vende las técnicas, que de hecho voy a comprar una con vosotros, que son las poses que están aquí de los personajes. Esta de Raiden es preciosa, así que explotar el botón de like solo por esta pose de Raiden, poner Raiden para el algoritmo, y la voy a comprar con vosotros. Dice, aprendida. ¿Qué es esto? Pues es simplemente para hacer fotos. Ya está, no tiene más. Parecería un emoji quizá en mundo abierto, pero no, es para hacer fotos. Ahora, ¿en qué consiste el teatro fantasía? Porque aquí llegaréis, tendréis mucho texto. Hay lore de las brujas, lore de Alice, lore de Rinodotir, lore de, bueno, ya sabéis, de la maestra de Lisa y de Mona y toda la historia. Pero lo facilito, entramos a este menú, os vais a siempre encontrar con este menú y lo primero es, como veis, hay 4 secciones en el menú. La primera sección pone equipo de apoyo, son los personajes que vais a brindar al resto de amigos que tenéis agregados. Esto que se decía que ibais a prestar un personaje a los amigos. ¿Qué os recomiendo aquí rápidamente? Que recordar que en este abismo solo se pueden jugar Piros, Electros, Anemos y luego aparte hay otros personajes invitados que son Baizu, Sijuan, Algeizam y Grisly. Entonces, yo por ejemplo podría pensar, bueno, pongo a mi Furina C2 rotísima para que la gente... Pues no, no pongamos a Furina, no pongamos a Newvillet porque no se van a poder usar por ningún compañero. Entonces, como veis, yo os he puesto, y además quien me tenga agregado, pues todo esto de aquí en mi cuenta free to play igual, venir a los directos, y básicamente son los personajes que creo que más van a ayudar a los jugadores que me tengan agregados, que son poquitos, es la comunidad más cercana que estuvo desde que empecé a hacer streams y a crear en el canal y todo eso, pero... Esto es cómo funciona, poner personajes que coincidan con el elemento, no tiene más. Siguiente, hay un historial de actuaciones, como veis yo ya me lo he pasado y pone pues qué personaje has usado y todo lo demás. Ahora indago en esto porque os voy a dar muchos tips interesantes, pero no tiene más. Esto es como el historial del abismo anterior donde hay datos y es interesante. Y de las 2 secciones que nos faltan está la sección de recompensas, que básicamente pues aquí recoges todo y como acabáis de ver ya lo tenía todo, así que poco más. Y la sección más importante que pone preparación de la actuación. Entramos. Número 1. Una vez entras y ajustas una actuación, no puedes salir. Si sales se reinicia. Repito. Tener muy en cuenta que las actuaciones son 8 pisos en difícil, 6 pisos en normal y 3 pisos en fácil,
pero si hacéis los 3 pisos de fácil no llegáis al piso 8 y no tenéis todas las recompensas. Esto imagino que es para la gente que tiene menos tiempo, que está empezando, que su cuenta, etc. Pero lo normal es que casi todas las personas que hayáis llegado a mid-late de Genshin y obviamente queráis las 8 recompensas hasta el final, vais a elegir el modo difícil. El modo difícil no es un modo, vamos a decir, optativo, sino que es el único modo que te da la oportunidad de acceder a las 8 recompensas que hay, que si lo recordamos como veis, aquí están las 8 recompensas de los 8 pisos. Que tomamos el modo medio, se pararía aquí, perderíais el 7 y el 8. Que tomáis el modo fácil, se para aquí en el modo 3... y perdéis el resto de recompensas, tanto el debut, que es la primera vez que lo hacéis, es decir, hoy a la altura de estar viendo este vídeo, como las que van reseteando durante el mes. Entonces, recomendación, para la mayoría de cuentas, hacer el difícil. Para los que quizá no podéis hacer tanto, pues ir probando con estas, pero seguro que las vais a reventar. Ahora, vamos a lo fácil. Bien, tenemos este menú que es lo que conocíais, donde nos salen los personajes, tanto los que usamos nosotros como los que nos van a dar de prueba. Esto, como veis, te va a seleccionar o el que está preconstruido o el tuyo, y muchos personajes no los tendréis. Yo Arlequino, Clorinda y Cookie las tengo y las tengo construidas. Faruzan la tengo, pero me da pereza construirla y he visto que está bien construida por aquí. Scaramouche no lo tengo, se selecciona el que no tengo. Y Zoma lo tengo, como veis, al 90, porque en su momento hice el típico reto de subir a Zoma y jugarlo y tal, pero ahora mismo no está equipado, así que pongo el de prueba. ¿Los de prueba están mal o están bien? Los de prueba no están mal y creo que voy a hacer un reto dentro de poco de intentar pasar este abismo solo con los personajes de prueba. Spoiler, es entre comillas imposible, entre comillas, porque cada piso te va a gastar un punto de energía de cada personaje y cada personaje solo puede usarse 2 veces, tiene 2 puntos de energía, con lo cual al final para acabar los 8 pisos, al menos 8 pisos por 4 personajes por 2 rayitos de energía. Es decir, sí te requiere muchos personajes, y aquí viene el spoiler, aunque lo iré explicando en las primeras impresiones, no te deja hacer lo que hago yo en los abismos de jugar un personaje por sala o 2 personajes por sala, y te obliga a jugar 4 personajes por sala, aunque algunos personajes no los uses. Y esto te empieza a limitar los rayitos y te obliga a construir muchos personajes. Es decir, la dificultad no está en los pisos, porque no son difíciles, ahora lo veréis. La dificultad está en tener muchos personajes construidos y una cuenta más o menos late. Pero diría que si jugamos full personajes de prueba, más los que te pueda prestar un amigo, más los que puedas llegar a tener construidos, sí da para que muchas cuentas puedan terminar de hacérselo. Esto es muy importante y repito, la dificultad está en la gestión de los recursos y las tarjetas que te salen. No está en que los enemigos o las salas sean difíciles. De hecho, son bastante fáciles y de hecho los objetivos opcionales no son como en el abismo para las estrellas y las estrellas protogemas, sino que los objetivos opcionales son para darte más puntitos y los puntitos los canjeas por tarjetas de ventajas. Quiere decir que las salas o los 8 pisos los puedes pasar sin hacer los objetivos opcionales y eso facilita las cosas para gente que lo puede hacer de manera muy justita por los recursos. Ahora, si elegimos, como he explicado ya, los que sí y los que no, este Scaramouche y esta Faruzan los usaré porque se van a poder usar. Vamos a la siguiente pestaña. Aquí es donde eliges a los personajes que he dicho que son invitados, al Heizam, Grizzly, Sichuan o Baizu. Yo tengo a Baizu. Y luego de toda esta lista y de los amigos, podrás elegir un montón de personas. De los amigos solo uno y de los tuyos un montón. Entonces, yo elijo a los que sé que tengo equipados. Estos por aquí: Fischl, Beidou, Bennett, Xiangling, Chebrus y Gaming. Estos son todos. ¿Puedo elegir menos? Puedo elegir menos. ¿Puedo poner apoyo? Puedo poner apoyo. De hecho, mira, amigos que tengo ya agregados están poniendo por aquí ya personajes para que se usen. Por ejemplo, no se me vayan los personajes del equipo. Pues quito, por ejemplo, Gaming, porque no voy a jugar un equipo de vaporizados. Y aquí añadimos, por ejemplo, un saludo a Nat, un saludo a Moja, un saludo a Piromega, un saludo a Niluki, los que están por aquí, amigos de Europa. Pues elegimos un personaje de alguien del grupo, una Raiden, por ejemplo. Ya tendría 3 carries Electro. Pero
la realidad es que hay muchos pisos que con un carry que esté bien construido y el resto de soportes que no hagan nada literalmente, se hacen las salas, porque es distinto al abismo actual. Entonces, ya tenemos configurado el equipo. Siguiente paso, que esto ya lo sabéis, ir al desafío. Te dicen, ¿estás seguro de que miñi? Sí. Por cierto, al igual que el abismo actual, hay un botón para revisar si están equipados tus personajes. Le das aquí y miras cómo están equipados, o puedes cambiar ítems para equiparlos o si alguno no está equipado. Como veis aquí, los que no tengo equipados pues no salen equipados. Aquí está el Razor con su llamas albinas. Ir al desafío. ¿Quieres usar todo esto? Sí, quiero usar todo esto, para adentro. Y ahora, aquí empezamos con las tarjetas y los 8 pisos. Yo puedo elegir que el primero de los 8 pisos entro, no hay ningún problema en entrar, y aquí puedo ver en qué consiste. Dice, derrota a un enemigo usando ataques cargados. Por lo menos un enemigo usando ataques cargados. Derrota a todos los enemigos y derrota a los enemigos en 90 segundos. Si os fijáis, los dos requisitos que te dan puntos son simplemente puntos, se llaman rosa de no sé qué, esos puntos. Son opcionales. Con que tú hagas el único que está marcado abajo que pone desafío estelar, ya haces el piso y te vas al siguiente hasta los 8 pisos. ¿Merece la pena intentar sacar los otros? Sí, porque a más puntos los puedes canjear también por aquí, por ir trayendo personajes a la mesa, que es importante. Otra cosa interesante es que cada vez que haces uno de los 8 pisos te traen un personaje, pero cuidado, porque aquí puedes ir desbloqueando personajes y con los 8 pisos no desbloquearás todos los personajes que has elegido. Entonces, o a veces es mejor no llenar todos los huecos de personajes, no metas personajes sin equipar. Y por último, a veces es mejor apurar las tarjetas que te van desbloqueando personajes extra para tener maniobras. ¿Por qué? Porque ciertos pisos te van a pedir cosas muy puntuales de hacer sobrecargas o torbellinos y demás, y esto te puede venir bastante bien. Así que, por último, cada piso tendréis el mismo desafío del mismo piso de diferentes maneras. Aquí hay uno de Guardianes de las Ruinas que pone derrota a enemigos en ataques cargados, derrota a los enemigos y no pone qué número de enemigos hay. Y luego efectos de escenario. Cada escenario tira rayos, hay una área que te hace daño, hay un área que no sé qué, y esto hay que leerlo básicamente, esto es mucho texto. Ahora, vamos a ir avanzando y explicaré muchas más cosas, pero por ejemplo aquí hay un causa 15 reacciones de torbellino, derrota a todos los enemigos, y aquí hay una de derrota a los enemigos usando habilidades elementales. Pues bien, a lo mejor como mi Scaramouche y mi Faruzan son de las de prueba y me los quiero descartar rápido porque no los usaré en los últimos pisos, voy a usar el de los torbellinos. Otra vez un aviso y un spoiler importante. Esto, como veis, es una gestión de recursos bastante más que una habilidad, manos increíbles y demás. Hay 3 bosses y los 3 bosses actuales son el pollo. El pollo además tiene un requisito de matarlo mientras está tirado en el suelo, con lo cual hay que guardar por lo menos un carry electro para el pollo. Luego están Nidoking y Nidoqueen, que básicamente tienes que matarlos sin matar a uno, sino a la vez, porque si no el otro revive si pasan creo que 5 segundos desde que matas a uno. Ya sabéis el tema de la vida y es parecido a los 2 samuráis y tal, pero son bosses. Y luego por último está Coppelius y Coppelia, con lo cual vale la pena guardar algún piro. Por ejemplo, yo tengo Arlequino o hay Arlequino de prueba para jugar Coppelius y Coppelia en la última sala. Así que mientras tengamos en cuenta eso y desechemos los peores personajes, sobre todo los de prueba que no nos sirvan o no nos gusten, al principio vamos bien. Entonces, primera sala. Aquí quizá no dejo la sala, o si lo hago muy rápido sí, el editor a lo mejor tal, pero uno por uno las salas os voy a explicar cosas, porque otro spoiler, y quizá esto va para otro vídeo de cómo hacer todo esto, en el piso número 4, después del 3, que es el primer boss, que es el pollo, siempre viene algo de defensa, con lo cual todos los que tengáis Sakarosa, Venti o Kazuha, guardar ese personaje e intentar que salga para el piso número 4, porque habrá una sala de defender monolito. Así que ahora sí, y a lo mejor os lo ponen, a lo mejor el editor os lo pone rápido, así en 10 segundos, pero básicamente es esto. Aquí, esto de la sala es muy bonito porque es una animación y todo lo que tú quieras y eliges. Aquí te dice, tienes que hacer esto. Recordar que el punto que realmente te hace pasar a la siguiente ronda es el desafío estelar. Los otros son optativos, pero merece la pena hacerlos por los puntos. Y aquí viene otro punto que es muy importante en el vídeo y es, no me deja hacer esto solo con 2 personajes. Te obligan a meter 4 personajes. ¿Esto es bueno o es malo? A mí me parece malo, porque yo aquí me podría hacer esta sala en difícil con Scaramouche y Faruzan y de prueba, y se nota, ahora veréis realmente el daño que hay y lo fuerte que son los enemigos, y sin embargo te están obligando a gastar esos rayitos de los personajes que se están viendo en pantalla. Así que sin más dilación le doy, creo que lo veréis en cámara rápida porque aquí no hay mucho que explicar, y seguimos con la explicación de los siguientes pisos y la gestión de recursos.
Bueno, ahí está el primer piso con los personajes de prueba, que lo habéis visto en cámara rápida. Y bueno, esto es lo que suelo recomendar. Como veis, se puede con los personajes de prueba el primer piso. Creo que el resto de pisos que no son importantes van a pasar. Como veis aquí yo os explicaba, se te desbloquea cada piso un personaje extra. El resto de pisos no son importantes y aquí viene lo suyo. Cada vez que pasas uno de los 8 pisos te saca, no sé por qué. Y recordar, aquí no puedes salir. Ahora, más puntos importantes. El Mystery Bono este. Esto lo recomiendo utilizar cada vez que os salga. Primero porque es gratis. Y aquí os dice, pues hay una cosa buena y una cosa mala. En plan, de esto de sorpresa, sorpresa. Leéis, yo sé que el mucho texto no se lee, pero básicamente, como veis, al escoger un evento de Mystery Bono, los efectos seleccionables se pueden establecer una vez. Entre los próximos eventos seleccionables habrá un evento de personaje de manera garantizada. Esta es bastante buena y eso hará que un evento de personajes que nos den un personaje o que una de las mejoras mejore más todavía porque salta un evento de personaje. Y como veis aquí tengo un personaje al azar y una mejora. Vamos a elegir uno del personaje al azar para que veáis lo que es. Podéis entrar a leer la tarjeta y aquí ya es cuando la seleccionas y no hay marcha atrás. Y como veis me dan a Bidú y a Fischl. Pues vamos añadiendo a Fischl para tener más pool de personajes. O sea, más, no más, sino más de plus, de más personajes. Y aquí podemos elegir para la ronda 2 otros 2 combates. Vamos a leer cada uno y ver cuál es más fácil. 5 torbellinos, tenemos Scaramouche y Faruzan igual. Y causa torbellinos. Vale, pues son iguales. ¿Qué diferencia hay? Pues aquí hay Dragartos y aquí hay un montón de samuráis. Y los samuráis que si matas a uno el otro se cura. ¿Cuál es más fácil? Este, gestión de recursos. Vamos a entrar y vamos a ver los personajes que tenemos. Recordar que aparte de Scaramouche y los torbellinos tengo bastantes otros personajes, así que podría usar Scaramouche y Faruzan y terminar de quitárnoslos de encima porque aún me faltan Xianyun, Kazuha, Venti, no sé qué más he metido. O podría meter algún carry como por ejemplo Clorinde con Faruzan. Y esto aquí es otro de los puntos importantes del vídeo. Realmente puedes meter la combinación de personajes que quieran sin que sea un equipo realmente roto, que normalmente te va a dar el daño y los enemigos son bastante sencillos. Así que, como veis, un equipo rarísimo de Clorinde, tengo a Sino, tengo a Arlequino que la voy a guardar para los últimos pisos, recordar que el pollo del piso 3 lo necesito, así que de nuevo veréis alguna cámara rápida. Pero el resumen es, como veis ahí arriba, tengo que derrotar 4 enemigos y hacer torbellinos, que no sé por qué con Faruzan no saltan torbellinos, pero bueno. Ahí está. Bueno, vamos a hacer torbellinos. A ver, señor, un torbellino. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así, 2 torbellinos. Mirar el tiempo, me quedan 45 segundos. Vamos a tirar esto. Ahí hicimos la de los torbellinos. Pues hacemos así, así. Debería, aquí está, recolocar el cuervo. Y aquí ya entro con Clorinde, me quedan 30 segundos de sala, pero mirar el daño. Aquí matamos a uno y ya he hecho la sala. Esta ni siquiera creo que caiga en cámara rápida como la anterior porque es muy fácil para explicar. Pues bien, las salas que de las 8 salas que no son los bosses, que son 3 y como veis se me ha desbloqueado Bennett, pues bien, la sala que no son bosses, que los bosses son 3, que son la 3, la 6 y la 8 y son el pollo, Nidoqueen y Nidoqueen que estará en pantalla y por último Copelios y Copelia, como veis son salas de transición. La sala 4 es defender un monolito, con lo cual vuestro Venti, Kazuha, Sakarosa hay que intentar sacarlo para esa sala. Ahí a mí aún no me ha salido y sé que el pollo tiene que morir de cierta forma, con lo cual voy a apurar una tarjeta de personaje, me salió Kazuha y ahora sé que voy un poco más tranquilo para el piso siguiente, que es el 4. El piso 3, que es el del pollo. Aquí está el combate del pollo y como veis todos son mejoras y el pollo. Pues yo personalmente voy a entrar al pollo. Pone desafío extra, mata al pollo mientras está tirado en el suelo, en resumen, y el resto mata al jefe y mátalo en 80 segundos. Pues entramos y vais a ver el tutorial rápidamente porque de nuevo es bastante fácil estas primeras impresiones y ya digo que haré un vídeo aparte más enfocado a solo cómo pasarse todo, como por ejemplo hago con los abismos, de tutorial de este nuevo piso 12. Esto son primeras impresiones donde quiero englobar un poco todo. Vale, el pollo, pues bien, me obliga a jugar 4 personajes cuando yo sé que me daría el tiempo para hacerlo solo con mi Clorinde, pero no pasa nada. Meto a Clorinde, que sé que voy a reventar al pollo. Meto a Fischl, que sé que va a hacer que con el electro se active antes la fase. Voy a meter a Sino, porque no me importa gastar un rayito de Sino. Y de último, como no creo que vuelva a usar Scaramouche, voy a meter un Scaramouche que esté de relleno. No me importa. ¿Y qué hacemos ahora? Tiramos esto.
tiramos esto, tiramos esto. Esto es para maximizar las cargas de electro, básicamente. Y como veis, el pollo va cayendo. Ahí está, ahí cayó. Le voy a bajar casi media vida simplemente con la primera rotación. Ahora recoloco a Fischl y en lo que se va cayendo voy a entrar con Sino. No tiene más. Y como veis, arriba está corriendo el tiempo, pero mirad su vida. Y el requisito era que lo mate cuando esté en el suelo. Pues es que es un regalo y es tan difícil. También es cierto que mis personajes están bastante rotos, pero es el piso 3. Esto es lo que la gente llegaría al nivel fácil. Y ahora nos quedan el 4, que es el de proteger, el 6 y el 7. Poco más. Esto es el teatro imaginario. Así que mirar, en el 4 te pone dos opciones. Te pone este de aquí de el monolito debe tener 15% de vida, derrota 9 enemigos, o este de aquí. Pues bien, para el tutorial del siguiente vídeo, que estas son las primeras impresiones con lo básico, ahora os comento unos tips finales, porque ya como digo me lo he pasado entero varias veces para adecuarme a este abismo y tal, y está muy divertido, y os doy conclusiones finales también. Para el tutorial del monolito, que es muy fácil, y para los pisos 6 y 8, que son los últimos bosses, haré un vídeo aparte que veréis mañana como tutorial de este abismo, pero como digo más enfocado como los otros vídeos de abismo 12. Pues igual, haré uno con el boss del 6, el boss del 8 y el monolito del 4. El pollo, como acabáis de ver, es que te lo pasas con una Chlorine de mal construida sin soportes extra. El pollo acabáis de ver que es un boss que es un regalo. ¿Los otros se ponen difíciles? No, la verdad es que te los haces con un personaje C0 mal construido. Ahora, conclusiones finales de esto, que son las primeras impresiones, y tampoco quiero aquí saturar a Uriel, que es nuestro editor, que lo está haciendo este mismo día que salió el abismo. Básicamente las conclusiones finales las tenía aquí apuntadas y es importante. Número 1, el tiempo que nos requiere estar pensando y jugando esto es equivalente al abismo anterior, con lo cual compensaría este cambio. Sí, de hecho requiere más tiempo que el abismo anterior, con lo cual va a estar divertido, y de hecho requiere mucha más gestión de recursos en una cuenta y más subir personajes, con lo cual puede ser divertido y nos da más tiempo de juego que el otro anterior. ¿La dificultad es más complicada que el otro abismo? Es una dificultad distinta. En mi opinión la considero más fácil, y yo os pregunto, dejadme en los comentarios si os parece más fácil. Creo que es más fácil en general si hablamos de técnica, de manos, de equipos, de daños. El abismo difícil seguirá siendo el 12 del vanilla, del tradicional. Pero este abismo nos añade una mecánica distinta que se puede considerar dificultad, que es la gestión de los recursos y el adecuar correctamente estos personajes, no en el sentido de sube más cosas y lo tienes fácil, en el sentido de que ahora te están pidiendo electros, anemos y piros, y a lo mejor alguien dice, ah bueno, pues tenía por ahí una Beidou que no es que me guste en exceso, ejemplo, pero la voy a subir porque en este abismo es buen personaje y me puede funcionar. Pero a lo mejor el siguiente abismo te ponen dendros, geos y yo qué sé, y no te sirve Beidou para nada. Entonces es más que nada, como digo, un abismo de gestión de recursos, pero cuidado, porque un equipo como Newbie te servirá en cualquier abismo, un equipo como la mayoría de equipos, sobre todo el top 5 de equipos meta, te sirve en cualquier abismo, del vídeo de equipos meta que subí hace poco, pero aquí que subas cualquier personaje de los elementos que te pide a lo mejor no te sirve en el siguiente abismo. Entonces es más hasta el baiteo mínimo de los jugadores. A veces quizá diría que merece la pena perder un deseo, que es el último final, el 8, igual que a veces dice la gente, bueno, el full estrés del 12 no merece la pena porque por 100 protogemas más, que no es ni un deseo. Pues quizá aquí es incluso más viable la cantidad de recursos que hace falta para subir un personaje. Y a lo mejor merece la pena no hacer el ultimísimo piso si no llegas por los personajes, que las protogemas o un deseo del último. Pero aquí llega la contraparte de las conclusiones finales. Este abismo premia mucho el reintentar, a diferencia del otro. En el otro abismo la única variable son las tarjetas que salen, y las tarjetas cambian cada no sé cuánta cantidad de horas, así que por mucho que repitas el anterior abismo, el vanilla, el de siempre, no tendrás mejores resultados a menos que tú mejores en la habilidad. Aquí sí. Aquí el ir reintentando te va a hacer que te salga antes un personaje de los que has seleccionado, te va a hacer que te salga antes alguna tarjeta de las que te puede beneficiar mucho, te va a hacer que te salga antes a lo mejor un run que puede estar muy bien, y dentro de cada piso de los 8 que selecciones puedes reiniciar ese mismo piso para intentarlo las veces que quieras. Es decir, este abismo sí premia el intentarlo y reintentarlo muchísimas veces. Y por último, aquí
voy a comentar 2 o 3 tips para la gente que le pueda costar y es un problema, como ya he dicho antes, que no te dejes seleccionar 1 o 2 personajes por sala y te obliga a gastar los rayitos, no pasa nada. Vas poniendo los personajes malos ahí y ya está, los utilizas como relleno y ni los sacas, como acabáis de ver en el equipo ese donde he puesto a Scaramouche ahí, no lo he usado con Clorinde. Sí merece la pena calcular de todos los personajes que incluiste y de los 8 personajes que desbloquearás hasta el final. Merece la pena intentar desbloquear todos antes del final, porque una vez desbloqueas todos, se van las tarjetas de desbloquear personaje y te salen más tarjetas de beneficios y más tarjetas del mismo desafío dividido de otras formas. Y esto te va a ayudar a hacerlo. Y por último, no son obligatorios los 3 puntos por cada sala y mucho menos en la última, en el 8. Es decir, si llegas al piso 8 y no te haces los desafíos adicionales, da igual porque no hay un piso 9. A Coppelius y Coppelia le han puesto un desafío de baja del escudo con Oushia y no sirve de nada, porque los puntos después del piso 8 ya no sirven porque se te acaban los 8 pisos, te dan todas las recompensas y te vas. Con lo cual, ¿eso está programado mal o está programado para el día de mañana que metan un piso 9, 10, 11, 12? No lo sé, ojalá que sí. Pero no os preocupéis por los desafíos adicionales. Preocuparos por el principal e ir al siguiente piso. Y si no tenéis más puntos, pues no tendréis más tarjetas, pero podéis repetir para sacar los desafíos. Pero si no sacáis los desafíos, no pasa nada y podéis seguir yendo a los siguientes pisos. A lo mejor los personajes que tenéis son tan buenos que no hace falta buscar tarjetas o puntos para desbloquearse. Así que, poquito más. Estas son las primeras impresiones. Es un poco largo porque es un modo de juego nuevo y pues requiere que la guía sea bastante extensa. Y mañana esperar que habrá otro vídeo aparte de la guía real de cómo sería pues los pisos a partir del primer boss, que es el pollo, que lo acabáis de ver, el monolito siempre del 4 que le suele costar a la gente defender, y los pisos 6 y 8 que literalmente son los 2 últimos bosses para hacerlo, que son bastante fáciles la verdad, pero una guía para la gente que le puedan costar no viene de más. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, esperar también el vídeo de mañana, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.